volver a empezar, que aún no termine el juego, queda mucho por andar. Son partes de una canción que me gusta mucho. Volver a empezar de cero, a muchos nos toca, sí, después de tener pérdidas y de tener pruebas duras en la vida. Estamos de nuevo aquí, en Tutores de la Felicidad, bienvenidos. Hola, ¿cómo Hola, estás, Marce, Toco? bello. Hola, Hola, bello. qué más hombre, Más. qué elegante se tiene con ese naranjadito. ¿Se sabe? Se le queda muy bien, Toco, Ay, le mil queda gracias, súper mil bien. gracias. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial, él es Andrés Aguirre, y bueno, el 16 de noviembre del 2008 marcó su vida completamente de una forma impactante. Un talud de tierra sepultó no solamente a su familia, sino la de 16 personas más, 16 familias más. Y él viene acá a contarnos la historia, entonces le damos la bienvenida a Andrés a nuestro programa. Bienvenido. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, Andrés, sabemos que estás en Montería, estás diseñando para un local, sales a hacer deporte y te llaman y te dicen algo horrible ha ocurrido. Algo pasó en tu casa y la situación realmente es trágica. ¿Qué piensas en ese momento, Andrés? Sentí mucha angustia, realmente pues no sabía de qué se trataba, eran las 6 de la mañana de un domingo y la persona que me llamaba tampoco sabía con precisión qué había ocurrido. Había ocurrido un gran derrumbe de tierra, había sepultado 6 casas, no lo sabía en ese momento el hermano de mi esposa que me estaba llamando, me volvió y me llamó como a los 15 o 20 o 30 minutos, varias llamadas me hizo por celular y me dijo que había logrado subir hasta los hechos de mi casa, que dónde estábamos, que si estábamos en la finca. Y yo le dije, no, estoy en Montería, ellos están en la casa, nos fuimos a la finca. Y me dijo, no, Andrés, voy a tratar de llegar. Cuando llegó me dio la triste noticia, me dijo, Andrés, venite, que aquí no quedó nada. Le dije, ¿cómo así que nada, Nacho? Y me dijo, no quedó nada. Pues todo fue sepultado. Fue como, digamos, el impacto inicial de la noticia. Me dio, por supuesto, muy duro, quedé muy desconcertado. Claro. Algo muy extraño, caí de rodillas ante el Señor, alcé mis manos al cielo y le dije al Señor, Señor, llévate los 3. ¿Los 3 son quiénes? Mi esposa, mi niño y mi niña. Llévate los 3. ¿Por qué? No sé, fue algo como muy raro porque me parecía que alguno que quedara vivo iría a sufrir muchísimo. Entonces no quería que pasaran ese dolor. También entendía de una manera muy extraña, muy insólita, que pues Él me los había dado y Él me los estaba quitando, que yo los había podido disfrutar muchos años, había estado casado 15 años, mi niño ya tenía 13 años de edad, la niña tenía 11. También murió un sobrino ahí que había venido a visitarnos de Bogotá, de 12 años, Samuel. Sí. Entonces, ¿Samuel estaba con su mamá también en tu casa o la mamá? Sí, estaba en la casa, pero se había quedado la mamá donde los abuelitos, o sea, donde los papás de ella. Se quedaron los primitos Se juntos. quedaron los primitos juntos en mi casa. Sí. Samuel fue como a reemplazarme a mí en la muerte. Ese fue como el cambio que hizo ahí Dios, yo no sé por qué. El niño entró y yo salí. Andrés, uno siempre le pintan y nos han criado como que ver la muerte de una forma natural, pero cuando toca a la familia uno no lo ve así, ¿cierto? ¿Cómo afrontaste la muerte en ese momento de tu núcleo más cercano, que fue tu esposa y tus 2 chiquitos y tu sobrino? A ver, el tema de la muerte uno lo va aprendiendo, pero digamos como después. Todo ese proceso del duelo, han sido 7 años. Yo quisiera más concluir sobre la muerte hacia el final del programa, porque es como la gran experiencia y lección de vida que me quedó, Okay. que le llamémoslo como aprender a amar la muerte. Bueno, Ok. pero entonces tomaste un avión, te viniste para Medellín y fuiste al lugar de tu casa o ¿cómo fue la...? No fui capaz de ir inmediatamente. Dejé para ir 2 días después. La verdad que estaba muy golpeado. Me angustiaba mucho la situación del papá y la mamá de mi señora. Quise mucho irlos a visitar. Estuve con ellos. Ya tenía la certeza de que habían muerto, ya te lo habían La certeza es muy rara, la certeza de la muerte. Le llega a uno como del cielo. Yo sentí como el frío de la muerte durante ese momento que estaba en la bicicleta, mientras la parqué, conseguí porque mi celular no tenía minutos para poder hablar. Yo un momento en que ya sentí que se habían muerto los 3. Fue una realidad así como muy cruda. Y llamé a un hermano que estaba cerca de Montería y le dije, John, vení que se me murieron los 3. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, yo sé que están muertos los 3. Lo sabía, pero nadie me lo había como dicho. Rectificado. No, sí, y no se sabía certificado. realmente. Alguien tuvo esperanza, yo nunca tuve ninguna. Lo rescataron,
Porque cuando hay una pasadas luz de 9 horas. tierra se busca, Claro. todavía Claro. están desaparecidos, se declaran desaparecidos, pero Hubo remoción de escombros hasta el miércoles, ocurrió de domingo a miércoles. Así es. Ellos los encontraron sus cuerpos el mismo domingo, afortunadamente a las 8 o 9 horas fueron, la última que salió fue la niña. ¿De dónde saca uno fuerza para estar velando a su esposa y sus 2 hijos y el sobrino? ¿Cómo hace uno en ese velorio? Pues la fuerza no sale sino de Dios, del Espíritu Santo. Realmente es insólito, yo mismo me pregunto, esa misma pregunta, ¿de dónde salió esa fuerza? Fue como un revestimiento del Espíritu Santo, porque cuando yo no quería hacer velorio, no me gusta. Le dije a mi suegra que no lo hiciéramos, y me dijo, no, pero, y yo, bueno, total, dije, bueno, que sea algo breve. Cuando llegaron los cadáveres al cementerio, inclusive le dije a la gente, era muy sorprendente, les dije, hagamos de esto algo alegre, algo feliz. Y empecé a entonar canciones, yo soy muy mal cantante al Espíritu Santo. Se Ya- movió el Espíritu Sí, Santo a cantar. a cantarle para al Señor, despedirlos. y les dije, nadie por favor vaya a oír pues, los ataúdes que están mucho tiempo sepultados bajo tierra, y tratemos de hacer esto de manera alegre y Una dulce. despedida Qué dulce. Y fue Ajá. algo muy bonito, y Impresionante. de lo cual no me arrepiento, pero sé que tampoco fue mío, como le digo, fue algo muy movido de algo espiritual, porque eso no lo hace uno como conscientemente. Así quiero hacerte es. una pregunta, Andrés. ¿En ese momento afloró en Andrés una experiencia espiritual o desde antes siempre has sido una persona conectada con el Espíritu Santo, con la fe? Porque lo primero que haces es ponerte de rodillas, implorar al Espíritu Santo que se dan los 3. Pides cantos al Espíritu Santo. O sea, ¿eras un hombre que siempre te has cultivado en lo espiritual o afloró en ese momento esa experiencia de Dios con fuerza? Yo digo que me había preparado sin darme cuenta para ese momento. Me había preparado desde el Colegio San Ignacio de Loyola, me había preparado mi papá y mi mamá en un hogar cristiano, católico, de rosario todos los días, y me había preparado mucho un sacerdote amigo que me había acompañado. Hemos hecho muchos seminarios de vida en el Espíritu Santo, misas de sanación de enfermos en la iglesia de San Lucas, en la iglesia de Santa María de los Dolores, y me había preparado como en ese camino de la fe, con ese sacerdote, como de entender que no somos dueños de nada y que Dios da y dispone cuando Él quiere, y que todo hay que aceptarlo. Entonces me había preparado, como le digo, sin darme cuenta, no me esperaba pasar semejante trance tan duro. ¿Cómo fueron esos días posteriores al velorio y al entierro de tus hijos y de tu esposa? Fueron, pues digamos, fueron como yo los denominé en algún momento el desierto de mi vida. Fue unos días sin sentido de vida que fueron muy duros, y aprovecho el programa para decir eso a las personas que estén viéndolo, Sí. que siempre hay que tener un sentido de vida, porque yo caminaba del apartamento de mi hermana en el Parque Poblado me iba hasta la frontera, y yo caminaba sin sentido de la vida. Yo le decía al Señor, Señor, regálame un sentido de vida porque no lo tengo. Claro. ¿Para quién trabajo? ¿Para quién lucho? Si se me murió mi esposa, si me murieron mis niños, ¿qué sentido tiene? No le encontraba sentido a la vida realmente, pero le imploraba un sentido de vida. Depresión, por supuesto, me llevaron mi hermana en un piso 19, un vacío en los ascensores, entonces para mí era como la solución a mis problemas, tirarme por ahí. No quería volver a empezar, tenía cansancio, tenía dolor, tenía tristeza, tenía desilusión. Nunca perdí la fe, nunca perdí la fe. Nunca, gracias al Señor, nunca la perdí. Era Porque si lo la hubiera que- era lo perdido, que te- estuviera muerto. Hay un dato muy interesante que primero ahorita quiero que retomemos un poco cuando llegas a la escena, que fue como 2 días después, y ahí hay una escena bonita con un periodista, pero tan no perdiste la fe que querías morirte y le pedías a Dios Que que me te llevara. regalara la muerte, se la pedías a Él. Claro, porque yo tomaba la vida tomo la vida, como que esta es una primera etapa y hay una segunda etapa. Esa segunda etapa ellos se me fueron adelante, entonces se me fueron como para un paseo, cuando alguien se va adelante, para un paseo a Cartagena, entonces me dejaron. Entonces le decía al Señor, Señor, ¿y por qué me dejaste? ¿Para qué me dejaste? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no me llevaste con ellos? Estaba contento con ellos, estaba bien con ellos. Y quiero estar allá, y era mi gran deseo estar allá. De hecho, vi ese episodio que dices de fe, me dejó muy reconfortado, pero también muy cerca de implorar la muerte. Fue porque cuando llegué al lugar de los hechos me entrevistaron unos camarógrafos que ahí habían. Pero vos caíste de rodillas ahí. Sí, yo subí desde la transversal superior por toda la cola del Zorro
hasta el lugar de la Te avalancha. fuiste rezando. Me fui rezando y me fui dándole gracias al Señor por todas y cada una de las cosas que habían dentro de mi casa. Fue una experiencia muy rara. Yo daba gracias por esta cama, por la nevera, por no sé qué, y fue un dar gracias muy extraño, dándole gracias por todo lo que había en la casa, que cuando llegué, por supuesto, ya no había nada. Ya no había nada. Ya no había nada. Y cuando llegué me arrodillé y nuevamente a cantar al Espíritu Santo y a decir cosas bonitas y cosas muy bonitas. Y entonces cuando terminó la entrevista, que salió por un canal de televisión, un noticiero, el camarógrafo se me acercó al final y me dijo al oído, me dijo, tu fe me ha convertido. Eso a mí me dejó muy impactado, porque yo era un gran luchador, como un soldado, para conseguir gente que, digamos, un soldado consiguiendo reclutas para Dios. Así es. Ajá. Y ese hombre, cuando me dijo que él se había convertido, yo dije, yo ya cumplí, esta era mi misión. Y entonces ahí ya me pegué a decirle a Dios, bueno, Señor, ya te conseguí una oveja descarriada, ya me quiero ir, ya. Sí, Andrés sí. Aguirre, y las que vamos a conseguir enseguida, y está consiguiendo usted con este testimonio tan lindo aquí en Tutores de la Felicidad. Nosotros vamos a un corte para comerciales y ya regresamos. No, Oiga, especial, tenaz. hermano, qué fluido. Bueno, y bienvenidos. Estamos con una historia desgarradora, definitivamente. No me imagino estar en los zapatos de Andrés y de perder todo su núcleo familiar. Y bueno, yo pienso que hay cómplices también muy fuertes de la muerte que llegan a ser como más como que te hablan más duro, como el odio, como sentimientos de soberbia, de venganza, como rabias, como tristezas. Nos estabas contando como esos días posteriores, todo esto que te generó, y encontrabas solamente paz, de pronto como yendo a escuchar misa. Era el único momento en el que de pronto tenías como ese sosiego y esa paz interior. Cuéntanos un poquito de esa parte. A ver, yo siempre he sido como amigo de Dios y de la comunión, pero ahí más lo cogí. Ahí empecé a asistir más a la Eucaristía, ya no pues cada domingo, sino todos los días. Me aferré a la comunión de una forma hermosa, incluso yo la tomaba como una medicina para el alma. Iba a una terapia psicológica y religiosa dirigida por el padre Luis Eduardo Gómez, en el convento de allí de las hermanitas en el Palermo, en el Parque Lleras. Iba todos los días a las 6 de la mañana, misa de 7, y se me iba se me iba acabando la gasolina. A las 3, 4 de la tarde volvía la depresión, la tristeza, y tenía que volver a buscar la comunión en las horas de la tarde. Comulgaba incluso 2 veces al día. Tanqueaba, buenísimo. Sí, porque es que si no, buenísimo. se me acaba la gasolina realmente. Entonces, el apoyo de la fuerza del Señor a través de la comunión fue fundamental. También llegaron otros agentes externos, angelitos. Sí. El primero apareció Monticello, que fue la llegada de Luis Eduardo, porque yo me fui desesperado a rezar ante el sagrario del Señor y le decía, Señor, mándame un ayudante. Solo no soy capaz con esto. Entonces yo miraba para atrás en el sagrario solo a ver quién aparecía, porque yo no encontraba de quién pegarme. Entonces ahí apareció la llamada telefónica que me iba a llevar el padre Luis Eduardo. Luis Eduardo me dirigió la terapia hermosa, me hizo escribirle cartas a los que se habían muerto, y así me fue llevando muy bien a través de unos libros de la Biblia, escribir mi propio Job, otras cartas del apóstol San Pablo, cosas muy bonitas, muy bien dirigidas durante varios días, y mucha oración, mucho discernimiento, porque creía que me iba a ir de sacerdote, creía que el Señor me estaba llamando al sacerdocio. ¿Y siempre te gustó como esa partecita? ¿O fue ahora que llegaste como a este punto, sobre todo, que dijiste, pues bueno, ahora que es de mi vida, y con todas esas ganas de pegado de esa fe, fue que de pronto sentiste que te podrías como catapultar por ese lado? Hacía como unos 2 o 3 años en un seminario muy lindo que había asistido, había tenido como un sentimiento raro, como que había errado de profesión casándome y que me había ido de sacerdote, porque la verdad me gustaba el tema de reclutar gente para Dios. Pero el sacerdote que dirigió el seminario, le consulté, me dijo el padre Fernando, me dijo, no, Andrés, tú tienes una responsabilidad, tienes un hogar. Entonces eso que me quedó como ahí sembrado. Entonces cuando ocurrió la noticia,
me llegó solamente y yo, Señor, me estarás llamando al sacerdocio. ¿Quién te ayudó a clarificar? Me ayudó a clarificar una hermana de un convento, una mujer como una santa, así me la presentaron la hermana Roquelina, una señora Roquelina. Roquelina, Como pues, tiene un nombre bacanísimo. Sí. hermosa la viejita, como de Como rockera, ¿no? 85, 90 años. Sí. Entonces me la presentaron como la santa del convento. Ajá. Y yo me arrodillé ante ella y ella me tomó las manos y me decía muy lindo, me decía, qué prueba tan dura, el Señor te dará fortaleza. Solo me decía eso. Qué prueba tan dura, el Señor te dará fortaleza. Y así la veía diariamente y ella me dijo, para mí fue como la voz de Dios y la orden. Me dijo, tú te vas a volver a casar y vas a volver a ser inmensamente feliz. Siempre, siempre hay una buena noticia de Dios para nosotros en los momentos en que ya creemos que no hay más. Sí. Y te dijo eso, ¿y qué pasó adentro de ti? Yo inmediatamente pensé, imposible, Qué susto. Claro. pero también me llegó como una luz y yo dije, para el Señor no hay imposibles. Y ahí empezó la superación. Ahí en esa voz de ella empezó la superación y me puso en la terapia a escribir mi propio libro, mi propio Job. Y yo recuerdo que me levanté como a las 4 de la mañana en el apartamento de mi hermana donde vivía alojado y escribiendo mi propio Job, yo sentí como una resurrección, por así decirlo. Qué bueno. Y me paré como esos toros cuando están en la arena que van y los apuntillan y como que vuelven y se paran porque están mal matados. Sí. Y yo me paré y dije, no, yo voy a vivir y voy a casarme, voy a ver con quién me caso, voy a conseguir con quién, voy a volver a hacer la vida. Y ahí empezó el proceso muy, muy bonito, muy duro, muy largo, pero el Señor manda a sus ángeles. Ujú. Él nos manda. Andrés, a raíz de todo eso, llega otra buena noticia a través de un cuñado después de una misa o algo, Sí. y era del libro de Tobías. Sí, señor. Tobías, en el libro de Tobías hay una enseñanza grandísima. Tobías perdió ¿cuántas mujeres, padre? No sé, pero fueron bastante. Sí, como 6 mujeres o algo así, ¿cierto? Se le morían. No, pero fue por eso. Fue No, por... no, por eso, no, no, un familiar muy cercano a Gloria, mi esposa, mi primera esposa, me dijo después de la Eucaristía, míralo rápido, era el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, o sea, el 8 de diciembre, ellos habían muerto el 16, no habían pasado sino 20 y pico de días. Y él me salió con su Biblia en mano y me dijo en el altar de la iglesia ahí en Marianito, me dijo que si yo había leído y orado ese libro, y yo le dije, no lo conozco. Me dijo, cuando yo fui quería casarme, me dijo él, me hicieron orar este libro. Entonces él fue como también otra persona que me dijo, entonces me dijo, yo te presto mi Biblia, pídele al Señor para que puedas conseguir con quién casarte. Uf. Y entonces me encerré esa misma noche a leerlo, es un libro fabuloso del Antiguo Testamento. Es una muy historia lindo, es la sapiensal, historia de Tobías en medio de esa oración. que se consigue una esposa. Entonces yo ahí empecé y dije, bueno, ayúdeme pues usted porque yo a quién. Y entonces pero apareció muy rápido, todo fue muy rápido. Yo actué de una manera, digámoslo, muy egoísta, porque tengo que pedirle perdón a los familiares más cercanos, incluso a mi propia hermana o a mi primera suegra, porque yo traté de salvarme yo a mí mismo como Sí. en un naufragio. Ujú. Entonces, digamos, no respeté el dolor ajeno o no esperé esos duelos que espera la gente y esas cosas, sino que necesitaba como mi tabla de salvación. Ujú. Me acuerdo como de la película de Titanic cuando Leonardo DiCaprio le pone esa tabla de salvación y salva a la muchacha Rose ahí en el medio del mar. Entonces, pues si mi tabla de salvación era nuevamente mi matrimonio, reconstruir mi vida, yo no me quería quedar sumido en el dolor, ni llorando, ni lamentándome de qué me había pasado y por qué me había pasado y por qué a mí, qué tan de malas y por qué perdí esto, sino que dije, vamos para adelante, vamos a luchar y vamos a construir. Ujú. No era reconstruir, sino construir de nuevo. Y aparece en mi vida muy rápido, demasiado rápido. El 17 de diciembre, que me invitan a un sancocho a la ceja, aparece Ana María, la que hoy es mi esposa. Sí. Era una prima hermana de mi señora, de mi primera señora. Yo no la conocía porque era la segunda generación, le llevo 12 años de edad. Y Ana María fue
como otro de los grandes ángeles que mandó Dios nuestro Señor. Y tuvieron esa conexión instantánea, Andrés, la conociste ese 17 de diciembre Sí. y se tomaron un tiempito, pero ¿sentiste algo especial con ella? Sí, digámoslo, me atrajo físicamente, me enamoré de ella ahí, pero un amor muy extraño, porque pues si usted enterrando hijos hacía 40 y hacia ahora enamorándose de una persona. Pero se daban, llamé a mi gran asesora de sacerdote, le dije, padre, me pasa esto. Y él me dijo muy inteligente, me va lo que tu corazón te dicte. Yo lo dejaba como fluir. Y bueno, otra cosa importante, ya no podía tener hijos. Me había operado hacía poco, en junio, me había operado para no tener hijos. Entonces esta era una muchacha joven, 12 años menor que yo. Con ganas de tener hijos. Claro. Con ganas de tener hijos. Pues su instinto maternal afloraba impresionante en ella. Entonces en la primera salida o segunda salida con ella, yo le dije, en la primera salida, le dije en un restaurante en Las Palmas, le dije, mira, yo me quiero casar. Yo le propuse matrimonio prácticamente el segundo día que la vi. Y le dije que no podía tener hijos y que aún no deseaba tener hijos, que estaba cansado, agotado, había tenido unos niños muy bellos, 12, 13 años de educación, y ella se puso a llorar. Esas lágrimas para mí fueron muy dicientes, muy dicientes. Y bueno, de todas maneras yo me fui a tomar un descanso, fuimos a Santa Marta con los papás y la mamá de Gloria. Fueron vacaciones muy traumáticas, el paseo éramos 10, se murieron 4, no fuimos sino 6. Fue un paseo Difícil, desastroso, claro. difícil. Hubo sentimientos y Claro. ganas de pronto también, entiendo yo, de suicidio. Allá en Santa Marta, el apartamento queda en un piso 10º, y hubo una noche, a mí me encanta el vino tinto, me tomé unos vinos tintos y me dio un ataque como de depresión por lanzarme. Y ahí yo digo que fueron como mis niños los que me cogieron y Qué me hermoso. entraron rápidamente a la, Tus ángeles de la vi- guarda. a la vitrina, por la vitrina del balcón, y volví, me acosté a la cama como renunciando al suicidio. Fueron varias veces. Otra vez también, estando solo en mi apartamento en Montería, yo vivo en un tercer piso y pasan unos cables de la luz cerquita. Legalmente, pues, con una varillita de hierro, Tú, yo ¿qué veía la haces? solución a mi Pensaste. muerte ahí, sí, yo la veía ahí. Entonces uno Tocar va como, una como primaria. elaborando su plan de que si esto no funciona... ¿qué Pero te pensás? ganó la ¿Qué estás vida, haciendo? te ganó la vida. Sí. Definitivamente el amor es más fuerte que la muerte, y mira que ese episodio de haber conocido a Ana María, de haber sentido esa conexión, de ver esas lágrimas por poder tener una familia, cuando le estabas hablando de hijos, yo pienso que también enraizó en ti como esa posibilidad de que podía haber más vida. De hecho, podía haber más vida, y ella hizo una cosa muy extraña. Nos fuimos un día a parrandear, yo me tomé media aguardiente en una discoteca y yo estaba muy prendido. Y le dije en medio de la prenda, le dije, ves que yo amé a Gloria, amé a Gloria. Y ella me dijo, y la vas a seguir amando. Qué Fue su lindo. respuesta. Y eso fue una enseñanza muy grande para mí, porque me di cuenta que el amor no termina ni cuando uno se muere, el amor trasciende, y Dios es amor, y lo riega a través de las personas. Entonces era muy bello poder yo volver a amar a alguien y que esa persona no fuese egoísta y no fuera celosa de una persona que ya estaba en el cielo. Claro. Y que seguirá siendo tu amor, porque los que nos amamos de verdad vamos juntos hasta la eternidad. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Te casas? ¿Tienes hijos? ¿Qué pasa con Ana María? Entonces en Santa Marta, caminando por la playa, yo solo, que salía por la mañana a hacer ejercicio y a rezar el rosario, porque recé es lo que no me sabía en esos 2 o 3 meses, vi unos niños, unos morenitos nativos bañándose en el mar. Y ahí me dieron como las ganas nuevamente de hijo. Y yo dije, ve, pero es que yo puedo adoptar. Pudiera adoptar, si me caso con Ana, ¿por qué no adoptamos unos hijos? Ahí me llegó como la inquietud. Y ella, callada, también estaba pensando en el tema de adopción. Ujú. Éramos novios, no casados. Con promesa de matrimonio. El padre me dijo, pero ¿cómo te vas a casar, ya Andrés? Le pague, me quiero casar en mayo. Me dijo, yo no te caso, no has peleado con ella, no la conoces, no has solucionado un conflicto. Bueno, como pudieron, me atajaron hasta septiembre. Me casé en septiembre, o sea, a los 10 meses. Me casé, en ese periodo de tiempo yo volví donde el doctor que me había operado, donde el urólogo. Y lógicamente conocía mi caso y me dijo muy bonito, me dijo, te voy a volver a operar y va a ser hasta lo imposible. Y me operó, esperamos 3 meses los resultados. ¿Y hoy eres papá de cuántos Y hoy soy chiquitos? papá
biológico de mis 2 niños, el Señor volvió y me regaló la dicha de tener a mi primogénito, bien. David, y María, mi niña, tiene 5 años, el mayor, y la niña tiene 3 años. María. Qué bueno, Andrés, definitivamente, maravilloso, qué rico pues. que seas un bendecido con tus par de hijos. Y bueno, te invitamos entonces a que nos resumas en una palabra toda esta lección, que yo sé que debe ser dificilísimo de resumir, pero qué rico que en una palabra, para poder compartir con nuestros televidentes una lección que encierre toda esa vivencia de vida, todo. Una palabra que es muy grande. Yo Fe. siempre digo yo te que la pongo por acá. en estas situaciones donde uno ve que Dios es verdad, lo dije en otro programa anterior, Tutores de la Felicidad no nació como un movimiento confesional, pero cada vez nos sorprende más en este tipo de situaciones la experiencia de Dios en medio de la realidad del dolor humano, del sufrimiento humano, de cuando se derrumba la vida, Dios es capaz de reconstruirla. Y no fue Dios el que mandó, porque todo el mundo cree que estas pruebas las mandó Dios y que Dios mandó un derrumbe, no. Dios sacó de esa tierra una vida nueva. Dios regaló el cielo para los que ya se fueron. Dios regaló la oportunidad de volver a amar y volver a creer. Dios volvió la vida en medio de unos pequeños que hoy te alegran la existencia. Dios es eso. Dios es la buena noticia en medio del fango humano donde a veces quedamos sumergidos todos nosotros. Qué bonita historia. Sí, muy bien. Qué bonita historia. Muy bien, bueno, de gracias. todas maneras, gracias por haber estado acá con nosotros, Andrés, gracias a ustedes por haber visto este programa, los invitamos a que sigan nuestras redes, a que se metan en Instagram, en Facebook, a www.tutoresdelafelicidad.org y nos vemos dentro de 8 días en un próximo programa, Top. Oiga, tremenda historia. A mí me quedó sonando algo mucho. No truncar la vida. Miren, se volvió a operar y volvió a tener 2 regalos, 2 hijos maravillosos. Hermoso, sí. No nos operemos. Dios nos da unos hijos maravillosos. Son los mejores regalos del mundo. La vida. Acá los esperamos nuevamente en Tutores de la Felicidad. Así Muchas es. gracias. Andrés, muchas gracias. Chao. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Marce. Qué Gracias. programa tan lindo. Estuvo muy bueno. Qué historia, qué historia.